Después de algunos inconvenientes, ya tenemos la programación y estamos en la pantalla una vez más. Vamos a iniciar en este momento el capítulo 28 del libro de Mateo. Capítulo 28. Y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar en que fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces, ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Palabra del Señor. Estamos tocando el tema de la resurrección, el tema de la resurrección. Bien, en el relato de Mateo acerca de la tumba vacía, es el hecho de que María Magdalena y la otra María fueron las primeras en recibir la noticia del Señor resucitado y en encontrarse con él. Ellas habían estado presentes en el Gólgota, habían estado cuando se le puso en la tumba, cuando lo sepultaron, y ahora recibían la recompensa del amor del Señor, porque fueron las primeras que experimentaron el gozo de la resurrección. Aquel día ellas estaban buscando como él lo había prometido. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Estaban buscando a Jesús muerto y encontraron que la piedra había sido retirada, y no para dejar salir al Señor. No, el ángel no tuvo que sacarlo al Señor. El ángel no tuvo que abrirle o hacerle rodar la puerta, sino para que las mujeres pudiesen ver que había resucitado. Entonces la piedra fue removida para poder
ver que la tumba estaba vacía y que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Así que a las primeras personas que tuvieron una aparición fueron a las mujeres. Mateo menciona solo 2 mujeres en el grupo y hemos visto por la lectura de la palabra del Señor que fue María Magdalena y la otra María. Lucas es quien nos informa que las mujeres habían comprado especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Por eso estamos diciendo que estas mujeres no estaban buscando a Jesús resucitado. Estas mujeres estaban buscando el cuerpo muerto donde lo habían enterrado. Las dos expresiones después del sábado y al amanecer del primer día de la semana parecen señalar 2 tiempos distintos, o sea, después de ponerse el sol el sábado, no, y antes de salir el sol el domingo. Este es el tiempo de la resurrección. El término amanecer, porque precisamente cuando las mujeres llegaron muy temprano, ellas encontraron que la piedra había sido removida y que el cuerpo del Señor ya no estaba. El término amanecer significa literalmente irradiar luz y se refiere al tiempo de la salida del sol, cuando comienza a aclarar el día. En ese momento es el amanecer y estas mujeres llegaron pues para ver el cuerpo muerto del Señor. Mateo no menciona el propósito de las visitas de estas mujeres a la tumba. No lo describe, pasa por alto, no le da mayor importancia. Pero Marcos sí. Marcos indica que fueron para ungir el cuerpo de Jesús. Por eso es que si nosotros estudiamos o leemos un solo libro de los 4 evangelios, no vamos a tener la narración completa, no vamos a tener la idea con toda su expresión como nos la dan los 4 evangelistas. Lucas aclara que ellas compraron las especias aromáticas después de ponerse el sol del día sábado. O sea, comenzó el Señor cuando murió el viernes a las 3 de la tarde. Y el día sábado quedó totalmente inamovibles. Pero el siguiente día o sábado a las 6 de la tarde, entonces los judíos, hombres y mujeres, podían movilizarse. Y esta era la hora precisamente que ellas habían salido para comprar esta clase de especies aromáticas, ¿no? Bien, el terremoto de la piedra removida y el efecto de las guardas es una expresión
que se le ha dado importancia, pero solo Mateo registra estos datos interesantes, pero también sin explicar el significado del terremoto ni cómo el ángel removió la piedra. Parece que no le da tanta importancia a este asunto de que aparezca un ángel, de que haya un terremoto, de que la piedra estaba removida. Lo más importante para Mateo es que Cristo haya resucitado. En todo caso, se sabe que la resurrección se produjo antes del amanecer del primer día de la semana. Jesús había anunciado varias veces que resucitaría el tercer día. En Mateo 16, 21, en Mateo 17, 23 y en Mateo 20, 19. En 3 oportunidades Jesús había hablado que él iba a resucitar al tercer día. Ahora, los judíos contaban una fracción del día como una unidad. Era la forma que se acostumbraba. Antes del sábado hasta el viernes de 3 a 6 para los judíos en su forma acostumbrada de designar el día, pues había un día como una unidad, sin pensar en las horas, sin pensar en el tiempo, si estaban las 24 horas o una fracción solamente del día. Por lo tanto, Jesús estuvo en la tumba solo una fracción del viernes, porque él fue sepultado antes de la puesta del sol. Todo el día sábado, durante la puesta del sol del viernes, hasta la puesta del sol del sábado. Y unas 11 horas por lo menos, por lo menos 11 horas a partir de la puesta del sol del sábado hasta el domingo, cuando las mujeres llegaron en la mañana, encontraron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Entonces, varios comentaristas han observado, la piedra no fue removida para permitir a Jesús salir de ninguna manera. La piedra no obstaculizaba que Jesús salga de la tumba, pues su cuerpo resucitado podía atravesar puertas y espacios sin problema. Y eso lo vemos en diferentes pasajes de los otros evangelios, ¿no? Entonces la piedra fue removida para dar acceso a las mujeres, para dar acceso a los discípulos, para comprobar que su cuerpo no estaba ahí. Dice la palabra de Dios que el aspecto del ángel significa apariencia o la idea que uno tiene de lo que ve. ¿Cuál era su aspecto? La apariencia o la idea que uno tiene. Por supuesto, personas más sensibles, personas más asequibles a la vida espiritual o personas llenas de temor, como el caso de los guardas, ¿no? Han visto o han tenido una idea diferente lo que era el ángel. En el Nuevo Testamento se usa solamente aquí y probablemente se refiere al rostro
del ángel. ¿Cómo lo vieron ellos? Dice la palabra del Señor que su aspecto era como relámpago, o sea, brillante, enceguecedor y glorioso. Y su vestidura del ángel, estamos hablando del ángel, su vestidura era sin mancha. Dice la palabra del Señor que era una vestidura totalmente blanca. Y esto describe la pureza y la santidad de los ángeles. El aspecto del ángel infundió gran temor en los soldados que guardaban la tumba. Imagínense cuántos soldados han estado ahí pensando que si hay alguna expresión de la Shekinah de Dios, ellos podrían manejarlo, pero de ninguna manera fue así, de ninguna manera. El mismo término que se traduce terremoto es la raíz del verbo. Ellos temblaron, los guardas fueron sacudidos. Ahí no había ningún valor, ¿no? Bueno, los soldados están entrenados para enfrentarse con el enemigo, cuando el enemigo es natural, cuando el enemigo son personas humanas, pero se están enfrentando al poder sobrenatural de Dios. Así que hubo un terremoto en la tierra y también un terrible terremoto en el corazón de los guardas. El texto dice literalmente que llegaron a ser ellos como muertos. Esto es, estaban atontados e incapacitados para cumplir su función de asegurar el cuerpo de Jesús, pero estaban, a pesar de todo el espanto, de todo el terror que sentían, ellos estaban lúcidos y estaban conscientes, no fueron sacados de su pensamiento, de su entendimiento. Las mujeres se enfrentan con los ángeles y se enfrentan con la tumba vacía. Podemos comparar, podemos equiparar, ¿no? Los guardas que están preparados, altamente entrenados, cuando ven a los ángeles, quedan totalmente espantados, ¿no? Y sin embargo, las mujeres se enfrentan con el ángel y se enfrentan con la tumba vacía. Aparentemente, solo uno de los ángeles se destacó y se dirigió a las mujeres. En esta sección, el ángel anunció la resurrección de Jesús y dio 3 mandatos a las mujeres que ellas salieron para obedecer. Primero, en primer término, el ángel prohibió que ellas continuasen llenas de temor. No temáis, no temáis. Estos guardas tenían muy buena razón para continuar temblando, pero ellas tenían una razón igualmente valedera para no continuar temblando, porque lo habían o intuían o habían recibido la noticia que Cristo ya no estaba muerto, que había resucitado. Y todavía el ángel, como dijo, Jesús lo había dicho 3 veces de una forma enfática, que él iba a resucitar. Y como Jonás había estado en el vientre del pez, él iba a estar en el vientre de la tierra, así como dijo. Es un recuerdo y suave reproche por no haber creído las repetidas veces que Jesús anunció que sería crucificado
pero al tercer día resucitaría. No hubo un reproche de una forma autoritaria. No se ejerce aquí ningún poder sobre estas mujeres. Simplemente viene en forma de una recomendación. Segundo, el ángel manda o invita a las mujeres a comprobar lo que había anunciado. El mandato fue venir y dar un vistazo rápido. Vengan y vean, para que ellas puedan aceptar que verdaderamente el cuerpo de Cristo no se encuentra en la tumba. Y tercero, el ángel manda a las mujeres compartir con los discípulos las buenas nuevas de la tumba vacía y el anuncio del ángel acerca de la resurrección. Tenemos que entender que a estas alturas las mujeres no han visto a Jesús. Las mujeres tienen una relación, este contacto lo están haciendo con el ángel, ¿no? Aunque la Biblia dice que había dos, pero era uno solo el que hablaba. Habrían, por supuesto, más evidencias hacia adelante. No iba a quedar en que Jesús resucitó y nadie lo vio de ninguna manera. Jesús citó un encuentro con los discípulos en Galilea. Aquí sí aparece el Señor dando una cita y enviándolos a Galilea, donde pasó la mayor parte de su ministerio terrenal, de donde eran ellos y donde se sentirían más cómodos. Así que el lugar de encuentro es una evidencia más de que el reino de Jesús no solamente incluía esta vez a los judíos, sino que el reino de Jesús en esta vez sí iba a incluir al mundo gentil sin límite alguno. Así que el Señor va delante de vosotros. Es un verbo que describe al pastor que va delante de sus ovejas. He aquí, os lo he dicho. Indica que el ángel había comunicado un mandato de Dios y que las mujeres no deberían demorar en cumplirlo. La reacción de las mujeres, por supuesto, era espontánea y se expresó de cuatro maneras. Primeramente, ellas se sentían atraídas a Jesús. No le tenían ningún temor, no le tenían ningún recelo. Estamos hablando de este personaje que había sido crucificado, que había sido prácticamente partido como el símbolo del pan que se parte para que todos puedan aprovecharlo. Lo habían visto totalmente aniquilado a su cuerpo, ¿no? Y no le tenían temor en ningún momento. Ellas se sentían atraídas hacia Jesús. Segundo, se prendieron a sus pies. Estaban dispuestos a adorarle al Señor, ¿no? Tercero, le adoraron, pues. Ellos estaban dispuestos a tirarse a sus pies, pero no solamente a tirarse a sus pies como una mujer oriental, llena de respeto, de honra hacia el Dios a quienes servían, sino que le adoraron, expresaron adoración, pero sobre todo las mujeres estuvieron dispuestas a la obediencia. El temor se había disipado gracias al Señor, pero el gozo aún permanecía.
Ya habían cumplido la misión de informar a los apóstoles y María Magdalena había visto al Señor resucitado. Entonces, ellas recibieron los tres grandes imperativos. Se les desafió a creer. Aquello era tan alucinante que podría resultar increíble, demasiado bueno, como decimos nosotros, para que fuera verdad. El ángel le recordó la promesa de Jesús y las colocó ante la realidad indudable de la tumba vacía. Cada una de esas palabras era una llamada a creer. De nada vale leer la palabra, de nada vale escuchar la palabra y de nada vale predicar la palabra cuando no estamos dispuestos a creer. Todavía sigue siendo un hecho que hay muchos que creen que las promesas de Cristo son demasiado buenas para ser verdad. Esa vacilación solo se puede disipar creyendo en su palabra, como palabra de Dios. Segundo, se les desafió a compartir. Una vez que ellas habían descubierto por sí misma el hecho que Cristo había resucitado, su obligación suprema era proclamarlo y compartirlo con otras. No puede haber buenas nuevas si estas buenas nuevas no se comparte. Y a decirlo, es el primer mandamiento que recibe todo aquel que ha descubierto la maravilla de Jesucristo, la maravilla que ha vencido la muerte. Y tercero, se las desafió a regocijarse. El saludo de Cristo resucitado fue jairete. Esa era la palabra normal de saludo, pero su sentido literal es regocijaos. La persona que ha encontrado al Señor resucitado recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su presencia, de la que ya nada nos puede separar. Jesús dijo, yo vivo, vosotros también viviréis. Y Jesús dijo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén para que contemplen la gloria que me has dado. Así que la resurrección cristiana es toda una experiencia inenarrable que la gente debe entenderlo. En esta Semana Santa, llamada Semana Santa, he escuchado a través de Facebook a varias personas disertar sobre la resurrección. Y de verdad me he regocijado porque cada predicador lo ha hecho de una forma muy majestuosa. Como conocedores de la palabra, como gente que tiene experiencia con esa palabra y con la autoridad del Señor, se ha podido de una forma magistral predicar sobre este acontecimiento tan, pero tan extraordinario de la obra del Cristo en la tumba vacía. Así que la resurrección cristiana es una doctrina bien definida en los evangelios y en las epístolas paulinas. No hay ni una duda. No hay ni una duda. Aunque la noticia parezca inverosímil, increíble,
los apóstoles, la iglesia y los predicadores que fuimos después de los apóstoles hasta el día de hoy, no tenemos ninguna duda, ningún recelo. La gente puede tomarnos como locos, fanáticos, la gente puede tomarlo como quiera, pero el testimonio de la vida de Cristo sigue vigente en nuestros corazones. Es más que una resucitación del cuerpo físico. La resurrección cristiana, quiero que lo entiendan, es más que una resucitación del cuerpo físico para luego morir otra vez. Por ejemplo, tenemos 3 casos. El caso del hijo de la viuda de Naín. Él resucitó, Cristo lo resucitó, pero no hay evidencias de que no haya muerto. Normalmente murió. La niña de la hija de Jairo, Jesús también lo resucitó, pero no hay evidencias de que esta niña no haya muerto, o sea, que hayan sido ascendidos, como el caso de Elías. No hay ninguna expresión sobre esto. Y el caso de Lázaro igual. Lázaro murió, resucitó, pero llegó el momento en que volvió a morir. En la resurrección del cuerpo físico es transformado en un cuerpo espiritual, de modo que hay una continuidad como la hay entre la semilla que se siembra y la planta que se levanta. Jesús lo dijo. Así la resurrección cristiana contrasta con el concepto griego de la inmortalidad del alma y con el concepto oriental de la reencarnación. Son 2 cosas que tienen la idea de una resurrección. La inmortalidad del alma, el alma sigue viva. La reencarnación, se dan muchos casos de reencarnación, pero la resurrección cristiana es totalmente diferente. Cuando se comparan las distintas manifestaciones, surge una dificultad en cuanto al cuerpo resucitado de Jesús. Por ejemplo, el cuerpo resucitado de Jesús pasaba por puertas cerradas como si no fuera sólido este cuerpo, se diluía. Por eso el que estaba diciendo que a Jesús no tenían necesidad de hacerle rodar la piedra, no tenían necesidad de ayudarle a salir. El cuerpo que Jesús había adquirido era un cuerpo que penetraba por los cuerpos sólidos y no era detenido de ninguna forma, ¿no? Por ejemplo, aquí en Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El versículo 26 de ese mismo capítulo dice, 8 días después estaban otra vez adentro y con ellos Tomás, que se había negado a creer porque no había estado en esa reunión del domingo de resurrección, ¿no? Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas una vez más y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pablo describe el cuerpo resucitado del hombre como un cuerpo espiritual, como un cuerpo celestial, como un cuerpo incorruptible de poder y gloria en contraste con el cuerpo
terrenal, con el cuerpo natural, con el cuerpo corruptible, con el cuerpo débil y lleno de deshonra. En el capítulo 15, del versículo 40 al 45, hace el contraste entre los cuerpos animales y los cuerpos celestiales, ¿no? Pablo también aclara que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que entender. Por otro lado, Jesús invitó a Tomás a tocar las heridas de sus manos, a tocar su costado, indicando que él sí tenía un cuerpo sólido, con otras características, pero seguía siendo un cuerpo sólido. En Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Las mujeres se prendieron a sus pies comprobando que tenía un cuerpo sólido, lo adoraron. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora nosotros entendemos lo que hizo Jesús en Tiberias, cuando apareció en el mar donde ellos estaban pescando, Juan y Pedro. Y bueno, le dieron pescado, una parte de un pescado, y él comió como había comido antes de ser crucificado. Dice Lucas 24:43, y él tomó y comió delante de ellos. Es un misterio, es un misterio. Jamás podremos entenderlo. Es un misterio, siempre lo he dicho. Y si nosotros tratamos de explicarlo, solo tenemos la evidencia de la palabra del Señor. Bien, nos enfrentamos entonces a un hecho que no es nada natural, no tiene nada de natural, porque la fe del cristianismo no está basado en la naturaleza del hombre ni la naturaleza de la creación. Está basada en la naturaleza espiritual de Dios. Este es el segundo de los tres eventos que constituye la médula del evangelio. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Primeramente, el primer hecho es la crucifixión. El segundo hecho es la resurrección. Y el tercer hecho es la ascensión. No podemos explicar cómo un cuerpo despedazado pudo resucitar. No podemos explicar cómo un cuerpo después de 3 días pudo resucitar. No podemos explicar cómo Jesús fue levantado. La gente dice, vino un ovni, un platillo volador y lo llevó. Bueno, pues llámenle como quieran, pero Cristo ascendió a los cielos y él no necesitaba un platillo ni una máquina. Él era, es y seguirá siendo Dios. Sería difícil exagerar la importancia de este evento, dado que el evangelio es eficaz o no es eficaz según el concepto que uno tiene en cuanto
al levantamiento de Jesús de la tumba. Se destaca la base del mensaje carismático como un elemento totalmente importante. La resurrección de Jesús se produjo porque el Padre, por medio del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, lo levantó. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó. ¿Quién lo resucitó? Dios, de lo cual todos somos testigos. No hay ninguna persona de los que están allí que no tienen evidencia que verdaderamente Cristo está vivo. Y en Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios del Padre que lo resucitó de los muertos. El Sanedrín, órgano oficial del judaísmo, había desaprobado, el Sanedrín desaprobó a Jesús como el Mesías de Dios, no lo aceptaron, por eso es que lo crucificaron. Dios, en cambio, aprobó a Jesús como su hijo y como su Mesías. Por la resurrección del Padre declaró a Dios a conocer como Jesús hijo con poder, que fue declarado hijo y Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección del Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual dice Filipenses 2:9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La resurrección significó la hora de la gloria de Jesús. Juan 7:39. Él dijo, el espíritu que habían de recibir los creyentes que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús fue glorificado es cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. No hay ningún impedimento ahora para poder llegar a tener estas maravillosas experiencias. Según el apóstol Pedro, Dios mediante la resurrección de Jesucristo nos salva, nos salva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la identificación del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, logra una vida victoriosa. Es la base de nuestra fe. Y terminando, leo Romanos 6:4, que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fue posible que Cristo resucitara así. Fue posible que el Espíritu Santo lo levantara así. Es posible que podamos vivir en vida nueva y la misma expresión que confirma esta experiencia es que sí, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra situación humana,
Dios puede hacernos que andemos en una vida nueva. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí presente.